Más allá de la noticia, el programa de análisis de Radio BI. Continuamos en esta mesa de análisis. El tema que tenemos puesto el día de hoy es la tortura en México. Hay denuncias de tortura y malos tratos recibidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tan solo para que se dé una idea de las quejas o las denuncias que se han aplicado, pues en el 2007 son 392, para el 2008 se interpusieron 564, en 2009 1055, ya para 2010 1161 y el último dato que tenemos es 2011 con 1,669, dando un total de 4,841 denuncias de tortura y malos tratos, algo que no sé cómo tengan ustedes esta documentación, si les parece que realmente no son los casos que se están aplicando realmente, sino que hay ese temor, lo que comentábamos, ese temor a poner alguna denuncia, sobre todo porque con quien se pone la denuncia es esa autoridad que probablemente pudo haber sido quien ejerció esta tortura sobre la misma víctima. Claro, yo creo que hay una enorme, lo que se llama cifra negra de la tortura, es decir, casos que no son reportados, que son los más. Aquí esto solamente es la punta del iceberg lo que se ve. Hay miles de casos, por ejemplo, en los centros penitenciarios, donde la tortura es una práctica cotidiana, muchas veces llevada a cabo por otros internos, por grupos de poder al interior de los centros, y esta no está seguramente reportada entre estas quejas, porque están las personas privadas de la libertad en una condición de vulnerabilidad que les hace difícil tener acceso siquiera a presentar una queja o animarse a presentarla ante el temor a represalias. Entonces hay un enorme subregistro. Estamos ante una verdadera epidemia o endemia de tortura que no es aceptable en una sociedad que ha progresado en otros aspectos y que aquí hay una responsabilidad, que aquí necesitamos cambiar el método. Hace 25 años aquí en Aguascalientes yo atendía casos de tortura y me entristece enormemente ver que el tipo de casos que recibía entonces como procurador de protección ciudadana son similares a los que nos acabas de narrar. Entonces, ¿qué ha pasado? Y en estos años ha habido instituciones, antes se acababan de fundar los organismos públicos de protección de los derechos humanos. A lo largo de estos años, ¿qué ha pasado? Porque no ha habido una incidencia para reducir significativamente estas prácticas. Eso es lo que venimos a cuestionarnos en este foro ahora aquí en Aguascalientes. Es decir, no existe ni siquiera un aproximado de este universo de las quejas que podría haber, de estas prácticas que podría haber en México. No existe una cifra confiable y esto es por dos razones. Por una parte, como tú bien mencionabas, estas cifras son de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por una parte solamente atiende violaciones a derechos humanos de funcionarios públicos federales. Por otra parte, tenemos las comisiones estatales de derechos humanos, en donde ahí no tenemos un registro de qué está pasando a los niveles estatales y en los niveles municipales. Entonces, justamente también ahí tenemos un subregistro. Nosotros sostenemos que la tortura se lleva a cabo no solamente por agentes federales o por la Policía Federal o el Ejército, sino también en los pequeños espacios y en el día a día del actuar de la Policía Municipal, de las policías estatales. Y ese tema no ha sido adecuadamente monitoreado. Entonces, sí, totalmente tenemos una gran cifra negra, como bien lo decía Miguel, respecto a lo que está pasando en todo el país. Nos comentaba también Miguel Sarri que él no ha visto pues un cambio radical, ni mucho menos en estas prácticas. ¿Qué tanta percepción tienen ustedes de esto? Si realmente siguen siendo, hace 25 años nos comentaba aproximadamente, a las torturas o los casos de tortura de ahora. Mira, te voy a poner un ejemplo con Amnistía Internacional. Hace 50 años se logró empezó Amnistía Internacional y hace ya muchos años se logró la Convención en contra de la tortura y ha habido, como dice bien Miguel, avances legislativos e institucionales. Sin embargo, nosotros detectamos que estos avances legislativos e institucionales no se han reflejado en la vida diaria de las personas. Entonces, Amnistía Internacional lanzó una campaña global en contra de la tortura y dentro de esta campaña global, que incluye 5 países, México es uno de los países prioritarios. ¿Por qué?
porque vemos con gran preocupación el número de violaciones a derechos humanos y específicamente el número de personas que reportan haber sido torturadas, pero también por otra parte es un país prioritario porque creemos que dado ese marco institucional que ha evolucionado puede haber cambios efectivos. Entonces sí pasa por una cuestión primero de reconocer el problema y de atacar ese problema de manera adecuada. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico claro de qué está pasando en México con respecto a la tortura y hasta este momento ha habido por parte de los poderes ejecutivos, tanto federales como estatales, ha habido una cierta cotidianidad de negar que la tortura es un problema en México. Entonces, mientras no reconozcamos que la tortura es un problema, vamos a seguir viendo estos patrones a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Tenemos participación realmente importante. Hay un comentario que me parece que es bueno mencionarlo en este momento. Dice, es más sonado y grave que la Comisión de Derechos Humanos protege a los malandrines, quienes violan todos los derechos y usan los más bajos métodos contra las víctimas inocentes. Los victimarios exageran, frustran a la autoridad, son especialistas para usar a la Comisión de Derechos Humanos a su favor, algo muy sonado, sobre todo aquí en Aguascalientes. Y esto nos llevaría pues a cuestionar entonces ¿quién regula a estas comisiones de derechos humanos? Porque en muchas ocasiones sí se habla de estos beneficios que tienen incluso los propios victimarios y además que no hay un seguimiento para estos casos. Es algo que me gustaría que nos pudieran abordar. Antes tenemos una breve pausa y yo lo invito a que usted participe con nosotros. También ya estamos activos a través de nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Más Allá de la Noticia y a través del Twitter @Más Allá de Noticia. Participa desde tu teléfono. Marca al 910-3508 y 09. Más allá de la noticia.